Eran las 3:47 de la madrugada en la Plaza Mayor de Lima. Bajo la Catedral Metropolitana, el rugido de una excavadora rasgó siglos de piedra colonial. De repente, un hedor fétido escapó del muro recién roto. Carne podrida, sangre seca y algo químico, nauseabundo, que obligó a los obreros a retroceder tapándose la boca. Cuando los arqueólogos enfocaron sus linternas, la luz reveló 127 cuerpos. No eran cadáveres, eran cascarones humanos, desecados como frutos muertos, algunos con documentos de identidad de este mismo año. Envuelto en una seda maligna que quemaba la piel al tacto, cada cuerpo parecía gritar en silencio. Y en la cámara central, subiendo por las paredes, bajando del techo, miles de marcas de garras arañaban la piedra como un testimonio imposible. Algo con demasiadas extremidades había vivido allí durante siglos. Algo que no debía haber sido despertado. Mucho antes de los conquistadores, en la tierra que hoy ocupa la Catedral de Lima, los incas realizaban rituales oscuros. Sobre ese lugar de poder ancestral, los españoles alzaron su templo, sellando bajo toneladas de granito y fe lo que nunca debió ser perturbado. La llamaban Mama Supai, la madre del diablo, una anciana que se infiltraba en conventos e iglesias para devorar la fe de los creyentes. Desde 1567 hay registros de peregrinos que entraron y jamás salieron. Monjas que bajaban a los sótanos y reaparecían días después con la mirada vacía, hablando lenguas muertas. Esa leyenda permaneció dormida, ignorada por los vivos, hasta que las excavadoras atravesaron el último muro. Entonces, la abuela despertó, y lo que encontraron no fue una leyenda. Fue la verdad con forma de araña. Esta es la historia de la única mujer que logró escapar de sus garras y de cómo sobrevivir fue solo el comienzo de una maldición peor, y de cómo sobrevivir fue solo el comienzo de una maldición peor. La hermana Valentina llevaba 12 años en el convento cuando llegó la nueva anciana. Dijo llamarse Magdalena del Carmen y venía de Arequipa. Su hábito estaba impecable, sus documentos en orden y su sonrisa era dulce. Pero sus ojos jamás participaban en ella. Lo primero que Valentina notó fueron sus manos, dedos demasiado largos que se curvaban al escribir con una flexibilidad imposible, como si tuvieran articulaciones de más. Y luego, en la oscuridad del claustro, cuando la anciana creía que nadie la veía, sus pupilas desaparecían. En sus cuencas solo quedaba un brillo blanco, lechoso, hambriento. Esa noche, Valentina supo que algo acababa de entrar al convento, algo que llevaba hábito, pero no era humano, y
que sonría mientras los observaba dormir. El padre Javier Mendoza, restaurador de frescos coloniales, descendió a los sótanos el 6 de mayo. No volvió. Encontraron su linterna en el tercer nivel de las catacumbas, aún encendida, iluminando un charco de un líquido viscoso que se movía lentamente sobre la piedra, como si tuviera voluntad. 3 días después, Valentina bajó a los archivos subterráneos. Mientras sus pasos resonaban en la escalera de granito helado, escuchó un canto en quechua antiguo. Una voz de anciana, empalagosamente dulce, se retorcía entre las paredes. Era una oración a Mama Quilla, la Madre Luna, pero distorsionada, como si varias gargantas hablaran al mismo tiempo desde un mismo cuerpo. El aire se volvió espeso, y por primera vez en décadas, Valentina sintió que alguien la estaba oliendo en la oscuridad. En los pasillos oscuros de los sótanos, las sombras de las velas se movían como entidades independientes. Al final del corredor, una silueta se ocultaba tras un pilar de piedra labrada. Valentina distinguió una extremidad, un brazo demasiado largo, demasiado delgado, que se enroscó alrededor de la columna como una serpiente, con una fluidez que ningún hueso humano permitiría. Luego, un rasgueteo metálico, garras deslizándose sobre cadenas de hierro que aún colgaban de las cámaras de tortura de la Inquisición. Después, un silencio absoluto, tan absoluto que Valentina podía oír su propio corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Algo la estaba mirando desde las sombras, algo que había aprendido a acechar sin hacer ruido. Avanzó con la linterna temblándole en la mano. El haz de luz barrió una bóveda gótica y entonces lo vio. No completo, solo una parte. Una pierna humana emergía de detrás de una columna, pero estaba cubierta de un pelaje oscuro y grueso que se agitaba como un hervidero de arañas negras. Era imposiblemente delgada y terminaba en garras largas y curvas, goteando un líquido que al tocar la piedra producía un siseo de ácido corrosivo. Sobre esa extremidad colgaba un hábito blanco y negro, empapado de una sustancia marrón que Valentina reconoció al instante. Sangre antigua, sangre que llevaba allí más tiempo del que su mente podía soportar. Aquella no era una mujer, era algo que usaba la piel de una santa como disfraz. Entonces comenzó el sonido. Un rasguñeto que venía de todas direcciones, del techo, de las paredes, del suelo, como si algo con incontables extremidades caminara sobre la piedra, buscando, olfateando. Cada paso era múltiple,
cada roce una sinfonía de patas arañando la arquitectura colonial de 500 años. De repente, una voz se elevó sobre el ruido, la voz de la hermana Magdalena, dulce, maternal, cantando en quechua antiguo. Pero ahora las palabras eran distintas. Kachkanki, ama manchari, estoy aquí, no tengas miedo. No era una voz humana, era un coro de cientos de gargantas vibrando al unísono, haciendo retumbar los huesos de Valentina. La catedral entera se había convertido en el instrumento de una pesadilla, y la melodía era su propia sentencia de muerte. Valentina corrió escaleras arriba. De pronto, una luz blanca y repentina iluminó las catacumbas, como si todas las velas del templo se hubieran encendido a la vez. En esa claridad infernal, lo vio completo. La hermana Magdalena no estaba en el suelo, estaba pegada al techo. Su cuerpo, contorsionado de manera imposible, se extendía de pared a pared como una araña viviente. El hábito era solo una envoltura. Debajo brotaban patas, gruesas como troncos, cubiertas de pelaje negro y aceitoso. Y su rostro aún era el de una anciana, pero su boca se abría de oreja a oreja en una sonrisa que desgarraba la anatomía. Sus ojos eran dos pozos de blancura pura, sin iris, sin pupila, mirando directamente a través de la realidad hacia un hambre que los humanos jamás debieron contemplar. El grito de Valentina rebotó por las catacumbas, y entonces la criatura se desplegó. Las patas de araña bajaron del techo como ramas de un árbol maldito y comenzó a moverse con una velocidad imposible, como si saltara entre dimensiones. Valentina escapó por pasillos estrechos, sus pulmones ardiendo, mientras detrás de ella el metal era rasgado y la piedra estallaba bajo las garras. Los túneles se transformaron en un laberinto de muerte. Cada paso la hundía más en cámaras donde los españoles torturaron a indígenas hace 500 años. Los huesos de aquellos difuntos parecían brillar en la oscuridad, como si esperaran que la criatura completara lo que la conquista dejó pendiente. El aire se volvió tóxico, denso, y Valentina supo que estaba respirando la muerte misma. En una cámara lateral se detuvo. Docenas de cuerpos colgaban, envueltos en capullos de seda palpitante, como si estuvieran vivos. Algunos tenían formas humanas. Otros parecían nidos de múltiples víctimas fusionadas en un solo bulto. Uno de los capullos se abrió frente a sus ojos. Dentro estaba el padre Javier Mendoza. Su piel era translúcida, vacía de sangre y de agua. La miraba con una súplica imposible, moviendo los labios sin emitir sonido. Luego, una pata peluda salió de la seda
y los cerró de nuevo, despacio, casi con ternura. Valentina comprendió. La criatura no mataba, preservaba, envolvía a sus víctimas para alimentarse de ellas lentamente, durante años, durante siglos. No eran cadáveres, eran almas en conserva, sufriendo eternamente para saciar un hambre infinita. Las extremidades la acorralaron en una cámara de 5 siglos de antigüedad. Paredes de piedra cubiertas con símbolos incas, arañados por cruces coloniales en un intento de borrar la historia. Valentina estaba atrapada. La criatura pendía del techo, boca abajo, sus innumerables patas enredándose a su alrededor, como un nudo de serpientes que formaban una prisión de carne y pelo. El rostro de abuela sonriente se acercó lentamente. Podía oír su respiración. Bajo el jadeo dulce se ocultaba un siseo de 1000 serpientes exhalando al unísono. Entonces habló, en quechua, en español, en latín, en lenguas sin nombre. Su voz era un coro de víctimas recitando cómo tejerla en un capullo, cómo convertir su piel en alimento eterno, cómo hacer que su existencia nunca terminara realmente. Una extremidad comenzó a tejer una red resplandeciente alrededor de su cuerpo. La seda blanca ardía al contacto con su piel, pero no como fuego. Cada célula de Valentina se reestructuraba, se transformaba, se llevaba a un estado que no era vida ni muerte. Entonces, desde lo alto, sonaron las campanas de la catedral. El bronce sagrado vibró con la medianoche, y según la leyenda, ese sonido era lo único capaz de ahuyentar a las entidades que se alimentan de fe. La criatura gritó, no de furia, de agitación, de confusión, como si el repicar le quemara desde adentro. Sus patas se retractaron violentamente y su cuerpo subió hacia el techo, buscando la oscuridad. En ese único instante de duda, Valentina se desgarró de la red y corrió hacia la luz parpadeante de una vela lejana. La fe, esa noche, le dio un segundo de ventaja. Solo uno. Corrió como si la muerte misma le pisara los talones. Y así era. Detrás de ella, las patas de la araña golpeaban la piedra en un ritmo que se aceleraba, rompiendo escalones, arañando la historia. Los pasillos se volvieron angostos, claustrofóbicos, como si los sótanos conspiraran para mantenerla bajo tierra. Pero Valentina conocía esos túneles, sus pies, sus manos, sus uñas rotas, distinguían cada grieta, cada escalera que serpenteaba hacia arriba. Subió desesperadamente, sangrando, la linterna ya muerta, con la respiración convertida en un lamento constante. Las escaleras parecían alargarse, negarle la salida, como un castigo arquitectónico. Pero finalmente,
después de una eternidad en la que solo existió el terror puro, vio un resquicio. La luz anaranjada de las velas del templo se filtraba por una puerta, prometiendo salvación. Llegó a la puerta de hierro forjado que sellaba los sótanos. Sus manos ensangrentadas forcejearon con el cerrojo. Detrás de ella, el sonido de la criatura se detuvo justo en el umbral, como si la frontera entre las tinieblas y la iglesia fuera un límite momentáneo. Valentina irrumpió en la nave central. Las monjas rezaban el rosario nocturno. El incienso flotaba entre cientos de velas. Por un fugaz instante, creyó estar a salvo. La fe, el ritual, la santidad del lugar la habían protegido. Pero al volverse para cerrar la puerta, sintió un escalofrío. Una extremidad larga, cubierta de pelaje oscuro, se extendió desde la negrura del sótano, cruzó el umbral y sus garras arañaron lentamente el mármol sagrado de la catedral. La abuela araña no podía ser detenida por la fe, solo ralentizada. La nave central de la Catedral Metropolitana estalló en caos. Valentina corrió entre los bancos centenarios mientras las otras monjas gritaban y los sacerdotes intentaban comprender. Detrás de ella, la criatura totalmente expuesta arrasaba con todo. Las patas de araña destruían reclinatorios, rasgaban tapices coloniales, dejaban surcos humeantes de ácido en el mármol. El rostro de la hermana Magdalena, contorsionado y demente, mostraba una sonrisa que se partía el rostro hasta lo imposible. Su cuerpo era una masa de músculos anormales, extremidades en espiral y un pelaje que ondulaba como un océano maldito. Valentina alcanzó la escalera de caracol del campanario y trepó sin aliento. Las patas de la criatura resonaron sobre la piedra sagrada, profanando la iglesia con cada golpe. En lo alto del campanario, sin escapatoria, Valentina se enfrentó a la criatura. Las enormes campanas de bronce pendían sobre ella, mientras la abominación desplegada lo llenaba todo. El rostro de la falsa anciana sonreía invertido desde el techo. Sus patas formaban una jaula sin salida. Fue entonces cuando Valentina recordó el mito. Solo Inti, el dios Sol, podía destruir a Mama Supai, y el campanario miraba al este. Con la última fuerza, tomó la cuerda de la campana Redención y la hizo tañir con un esfuerzo sobrehumano. El sonido estalló como una explosión de luz divina. La vibración atravesó la catedral, la ciudad, la realidad misma. La criatura lanzó un alarido de agonía pura, ardiendo en una llamarada blanca, mientras sus patas se carbonizaban y su cuerpo se desintegraba en cenizas. Cuando el eco murió, ya no había nada. Los equipos de emergencia
Hallaron el campanario vacío. Ni sangre, ni cenizas, ni prueba alguna del horror. Solo un hábito blanco y negro, perfectamente doblado. Y junto a él, una nota con 400 años de antigüedad. Escrita por la hermana Magdalena, decía: volveré cuando las campanas dejen de sonar. Volveré cuando la fe muera. Y entonces no seré sola. Estaremos en cada catedral, en cada sótano donde la conquista violó tierra sagrada. Y mi hambre no se saciará en milenios. Hoy, en las catacumbas, las cámaras de vigilancia graban sombras que se arrastran a las 3:47 de la mañana. Los micrófonos captan una voz de anciana cantando en quechua. Y en el hospital psiquiátrico, la hermana Valentina se mira las manos, que cada noche se alargan un poco más. Sus ojos ya son completamente blancos. Susurra que Mama Supai está creciendo dentro de ella y que la espira casi ha terminado. Y ahora, antes de que cierres los ojos esta noche, pregúntate, ¿cuántas veces has caminado por el centro histórico de Lima sin saber lo que se arrastra bajo tus pies? ¿Cuántas iglesias antiguas? ¿Cuántos conventos de piedra? ¿Cuántas casonas coloniales guardan en sus sótanos algo que la fe intentó sellar y no pudo? El Perú es tierra de misterios cosidos con hilo de terror. En la sierra, el pistaco chupa la grasa de los vivos. En la selva, los delfines rosados se transforman en hombres que dejan hijos imposibles. En los cerros, las jargachas lloran con rostro humano y cuerpo de bestia. Y en las catacumbas, Mama Supai solo fue la primera en despertar. El folclore no es un cuento para turistas, es un mapa de pesadillas que aún respiran. Estamos rodeados de leyendas que caminan, de hambres antiguas que nos observan desde la penumbra de una iglesia vacía, desde la sombra de un balcón limeño, desde el susurro de una abuela que ya no es abuela. ¿No has sentido alguna vez que algo te miraba desde un rincón oscuro de una catedral? Que un canto en quichua vibraba en un muro demasiado viejo. Si no lo has sentido, tal vez solo significa que aún no han fijado sus ojos en ti. Pero lo harán, porque el Perú es un país donde lo aterrador no se fue, solo se escondió y está esperando a que fijas de creer para salir de nuevo.